ABN Latino presenta Anclas de la Verdad con John Dinsey con la serie Cristo, la esperanza de gloria. Saludos amigos y bienvenidos nuevamente al programa Anclas de la Verdad. Soy Dalia Dinsey y es un privilegio para mí darle la bienvenida a nuestros amigos en casa. No sé de dónde nos están mirando, si nos están acompañando, escuchando alguna emisora local, le damos la bienvenida también. Estoy acompañada aquí por el pastor Guillermo Quiroz. Pastor Quiroz, bienvenido. Gracias, hermana Idalia. Bienvenida a la Iglesia Hispana de la Sierra, juntamente con el Ministerio 3ABN. Es un privilegio para nosotros tenerles en este lugar. Es un privilegio también para nosotros de 3ABN Latino poder compartir con los hermanos aquí en la Iglesia Hispana de Sierra, y queremos extenderle una invitación muy especial a cada uno de ustedes en casa. ¿Sabe, pastor? Muchas veces nos gusta tomarnos las vacaciones, y cuando estamos de vacaciones, como adventistas del séptimo día, nos gustaría visitar a nuestra familia mundial, y eso es buscando una iglesia local. ¿Dónde es que está ubicada la iglesia adventista aquí de la Sierra? Con mucho gusto, hermana Idalia. La Iglesia Hispana Adventista de la Sierra se encuentra en la ciudad de Riverside. La dirección es 5885 La Sierra Avenue, la ciudad de Riverside, código postal 92505, y el teléfono es 951-899-1919. Muy bien, amigos que nos están escuchando, espero que hayan anotado esa información, y si no anotaron, también tenemos una página web donde ustedes se pueden informar más acerca de esta iglesia. Pastor, ¿cuál es la página web de la iglesia? Con mucho gusto, la página web de nuestra iglesia es www.lasierraspanishchurch.org. Muy bien, www.lasierraspanishchurch.org. Bueno, llámenos en las oficinas de 3ABN Latino también si se les escapó la información. Hemos estado aquí, Pastor Quiroz, un grupo del equipo de 3ABN Latino desde el sur de Illinois, y es muy bonito poder compartir momentos así en producción con nuestros amigos aquí en California, pero también con los compañeros que viajamos hasta acá. Tenemos unas fotos para mostrarle a nuestros amigos que nunca han estado en el área, pero cuando pasen por la calle y vean la iglesia, así se pueden familiarizar un poquito, ¿verdad que sí? Veámoslas. Bueno, vamos a ver estas fotos que tenemos para ustedes, amigos en casa. La primera foto, por favor, al pasarla, como van a poder ver, el equipo de producción. Siempre nos gusta tomar algunos momentos y tomar unas fotos para compartir con nuestros amigos. El camión de producción es como ven en pantalla, un camión grande donde se carga parte del equipo de producción. También seguimos a la próxima foto. Estas fotos son parte del personal de 3ABN. También que viajan con nosotros, y también el camión de producción, uno de ellos, de dos, que Dios ha bendecido al 3ABN con tal equipo. También aquí estamos bajando el equipo, cambiamos un poco aquí en el escenario, ¿verdad, pastor? Aquí en la iglesia. Un poquito. Pero gracias a Dios que pudimos montar todo este equipo para poderle llevar la producción desde la Iglesia Hispana de Sierra. Y aquí está la iglesia, muy bonita, está muy cómoda, donde ustedes todos pueden ser bien recibidos aquí en la Iglesia Adventista de la Sierra. Bueno, pastor, siempre que viajamos nos gusta saber, darnos a conocer las iglesias locales, porque gracias a Dios 3ABN ya está disponible en 10 satélites, pero también muchas personas ven a través de la red, el internet. Sí, ¿como cuántos miembros hay aquí en esta iglesia? La cantidad de miembros de nuestra iglesia en los libros de iglesia son 1500 aproximadamente. Cada sábado tenemos entre 800 y 900 personas. Gloria a Dios, qué bien, qué bien. Bueno, teniendo una comunidad tan grande, me imagino que tienen programación para toda la familia. Hay personas que nunca han pisado pie en alguna iglesia adventista. ¿Qué ellos pueden esperar cuando ellos lleguen por primera vez a su iglesia? ¿Cómo no, hermana Idalia? La Iglesia Hispana de la Sierra ofrece varios ministerios enfocados a la familia, a los jóvenes, a los niños.
Nuestros servicios son los días miércoles de 7:30 a 8:30 y los días sábados de 9:15 de la mañana a las 12 del mediodía. Y por supuesto, todos están invitados a adorar al Señor en nuestra iglesia. Amén, muy bien. Bueno, es una iglesia muy activa, es una iglesia que tiene mucho cariño para todos nosotros, para todos ustedes que nos ven y nos escuchan. En esta ocasión deseamos dedicar esta programación a Dios y a través de la oración queremos que Dios nos acompañe aquí. Amén. Amén. ¿Verdad? Que la programación que no lleve a palabras vacías, ¿verdad? Que llene nuestro ser, que llene los corazones y llene esa necesidad que muchos de nosotros tenemos. Así que para eso tenemos también al pastor Guillermo Quiroz, que es pastor de esta iglesia, que nos va a dirigir en oración. Después de la oración vamos a tener una parte musical por Cecia García y Karen Arteaga, y eso va a ser una pieza instrumental y se titula Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Pero antes vamos a orar. Con mucho gusto, hermana. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Señor y Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque estamos en tu casa de oración. Hemos venido a tributarte alabanza y hemos venido a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Suplicamos, Señor, que la bendición sea para nuestro hermano el pastor John Dinsey, la bendición sea en sus labios, poderosamente lo uses, y que la música especial también sea una ofrenda que va de parte de nuestro corazón al trono de la gracia. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por este programa, y todo lo hacemos para honra y gloria de Cristo Jesús, y en su sagrado nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque tenemos estas jovencitas compartiendo el talento que Dios le ha dado a través de la música para ministrar a los corazones aquí y ustedes en casa. Bueno, durante esta hora y esta serie que tenemos de Anclas de la Verdad, vamos a compartir esta hora con mi esposo, John Dinsey, el gerente general de 3ABN Latino, y es un privilegio para mí, amigos aquí y amigos en casa, presentarles a un varón de Dios, un gran padre a sus hijos, y es muy bonito ver a mi esposo todos los días agarrando su Biblia y teniendo su tiempo con Dios a solas. Es algo que él vive en casa y también lo vive en público. Así que es un privilegio para mí presentarles a John Dinsey con el tema ¿Quién es Jesús? Tuve la oportunidad de conocer a una persona en un estacionamiento de 3ABN. Y es una persona que nunca había escuchado de 3ABN, no sabía qué era la institución donde estaba plantando pie. Él dice, le pregunté, ¿está perdido? No, simplemente necesito saber quién es este Jesús que se escucha. ¿Por qué tanta gente está diciendo tantas grandes cosas de Jesús? Pero ¿quién es Él? No lo conozco. Entonces tuve el privilegio de llevarlo al departamento de pastoral de 3ABN, donde allí pudo estar unas 3 horas con el equipo del pastoral y tuvieron unos estudios, oración y todo. Y esperando en Dios que algún día Él tome su decisión de dar su vida a Dios. Pero créanme, hay muchas personas que no saben quién es Jesús. Y esperamos que a través de los labios de mi esposo, con la unción del Espíritu Santo, puedan conocer a este Jesús que hemos podido nosotros conocer personalmente. Así que ahora el tiempo es tuyo, honey. Gracias. Con el Idalia. tema ¿Quién es Jesús? Gracias, Idalia. Es un placer estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios y queremos hacer exactamente eso. Y les invitamos a anotar algunos versículos si ven necesario para seguir estudiando. No vamos a completar este tema aquí. Yo creo que vamos a seguir estudiando este tema en la Nueva Jerusalén. Pero por lo menos podemos empezar. Y antes de empezar, yo sé que hemos orado, pero es mi costumbre acercarme a Dios nuevamente en oración. Así que les voy a pedir que oren por su servidor y por ustedes. Y vamos a pedir que Dios nos bendiga con un mensaje del cielo. Yo me voy a arrodillar, pero le voy a pedir a ustedes que se pueden mantener sentados, pero yo me voy a arrodillar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento, Señor, que bendigas a tus hijos con un mensaje directo de tu trono de gracia. Me entrego en tus manos, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado. Bendícenos a todos, aquí presentes y aquellos que nos acompañan en diferentes países del mundo. Te pedimos este mensaje del cielo en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Jesús estaba cansado, agotado, y llegó un momento de descansar. Cuando entraron en la barca, fueron por ese mar de Galilea y de repente, como registra Marcos capítulo 4, empezando el versículo 37, dice, y se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Parece curioso que aquí está Jesús durmiendo durante una tormenta. Hay pocos que pueden dormir durante una tormenta, y esta tormenta era una tormenta furiosa, relámpago. La barca se estaba casi como que iba a entregarse a la profundidad del mar. Los discípulos, entre ellos habían algunos que eran pescadores, conocían muy bien cómo manejar las barcas.
cómo navegar a través de las olas. Pero en esta ocasión parece que la tormenta quería tragarse a los discípulos, el mar quería tragarse a los discípulos junto con aquel llamado Cristo Jesús. Y ahí luchaban y luchaban, pero entraba agua en la barca. Y en un momento de desesperación, dijeron las palabras registradas en el versículo 38. No tienes cuidado que perecemos. Versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, aterrorizados. ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera. Y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Dios. Imagínese usted en esa barca. Está haciendo todo lo que usted puede hacer para prevenir que esa barca se llene de agua. Y hace todo para sacar el agua, pero mientras usted saca agua, entra agua. Y llega el momento que se encuentra incapaz de controlar lo que está pasando. Y ahí ese es el momento cuando empiezan a buscar a Jesús. Habían intentado, habían hecho todo el esfuerzo posible, se habían olvidado de Cristo Jesús por un momento. Pero llega el momento cuando la desesperación y el temor se recuerdan que Cristo está con ellos. Y yo no sé cómo es que Jesús, ahí tranquilo, durmiendo, sin ningún problema alguno. Cristo estaba en paz, completa paz. Y cuando se levanta de ese lugar, mirando la situación, mirando el terror de los discípulos, sorprendido, primero controla la situación. La Biblia no registra que le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen temor? Inmediatamente Jesús ataca el problema y llama que se calle el viento y se calme la tormenta. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús calme la tormenta que están enfrentando? ¿Pueden levantar sus manos? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Con Él todo es posible. Pero noten nuevamente el versículo 41 y noten las palabras. Y temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Habían visto algo increíble. Estaban maravillados. Jamás en su vida habían visto que alguien mande al viento callar y controle una tormenta. Porque entre ellos estaba uno que no era simplemente hombre, era Dios entre los hombres. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así, hermanos, Dios estaba entre ellos. Pero ¿quién es Jesús? Aquel que algunos llaman Jesús en español, en algunos idiomas es Jesús. Los judíos cristianos lo llaman Yeshua Mashiach. Aquellos judíos que están dándose cuenta que Jesús, el Mesías, sí ya llegó y ahora son cristianos. Vamos a estudiar la palabra de Dios para ver qué dice la Biblia acerca de Jesús. Buscamos en el libro de Juan, capítulo 1, el Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos a ver qué dice Juan. Juan no pierde tiempo en empezar a decirle a los que van a leer
su carta, ¿de quién está hablando? Dice el libro de Juan capítulo 1, empezando versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, gloria a Dios. Así que Juan no pierde tiempo en decirle que el Verbo es Dios. Pero aún leyendo estos versículos no sabemos de quién está hablando Juan. Hay que seguir leyendo. Pero vamos a avanzar hasta el versículo 14 y vemos algo que realmente es un milagro. Versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí vemos mencionado Dios y uno llamado el Verbo, que también es Dios. Y el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, o sea que no era carne antes. En algún momento indicado, Cristo se humanó y se hizo carne igual que tú y yo. La Biblia dice, el Verbo fue hecho carne y caminó entre nosotros. Y que por Él fueron hechas todas las cosas. Analizando esto, podemos ver que hay más de uno en la deidad. Porque dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 10, estamos en el libro de Juan, avanzamos hasta el capítulo 10 y el versículo 30. ¿Qué dice Jesús acerca de Él y el Padre? Jesús dijo, yo y el Padre, una cosa somos. O sea que el Hijo se está identificando como uno con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos que Jesús es Dios, de acuerdo a los pasajes que hemos leído. Les invito en este momento a acompañarme ahora a un pasaje que se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 registra algo maravilloso y dice la palabra de Dios lo siguiente. En quien tenemos, versículo 14, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Vemos que la Biblia claramente indica que Él creó todas las cosas. Yo me he maravillado, el año pasado fuimos en un viaje con los niños, con la escuela, y ahí mostraron una pantalla grande, lo que estaba mirando en un microscopio. Y hay criaturas diminutas que usted necesita ayuda para poder ver esas cosas. Un microscopio poderoso. Y esas cositas estaban nadando en una gota de agua. En una gotita de agua. Increíble la cantidad de animales en una gotita de agua. Y Dios creó todas las cosas. Y aun cuando uno analiza lo que es las cosas más diminutas que existen en la tierra, y uno analiza esas cosas, uno llega a entender de que Dios es maravilloso. Un artista
creando tantas cosas maravillosas. Yo sé que hay personas aquí que se han maravillado de alguna cosa que han visto creada. No sé, un paisaje, las flores, los animales. Es increíble lo que Dios ha hecho. Amén. Y nosotros estamos viendo la naturaleza después de casi 6,000 años de pecado. Y todavía hay belleza en la naturaleza que nos dice que Dios es grande, poderoso. Amén. Ahora los invito a buscar en el libro leímos Colosenses capítulo 1 y vamos al versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él, ¿qué? Subsisten. O sea que Él no simplemente creó las cosas y dejó que continúen solas. Por Él subsisten. O sea que Él mantiene las cosas funcionando bien. Alabado sea su nombre. Y dice que Él es antes de todas las cosas. O sea que Cristo Jesús, en el momento que aparece en la tierra, había existido en el eterno pasado. No hay lugar en la historia cuando podemos mirar atrás en la eternidad y decir, ajá, ahí es cuando Jesús empieza a existir. Porque Él es el Dios eterno. Dice Él que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Les invito que me acompañen ahora a buscar otros pasajes maravillosos de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y el versículo 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué habita en Él? Toda la plenitud de la deidad. Increíble. Cristo Jesús es Dios. Amén. Algunos quieren minimizar quién es Jesús, pero Él, de acuerdo a la palabra de Dios, es Dios. La palabra de Dios. Los invito ahora a que me acompañen en el libro de Salmos, hablando de aquel que creó todas las cosas. Salmos 33, Salmos 33, y vamos a empezar a leer en el versículo 6 de la palabra de Dios. Salmos 33, versículos 6 hasta el 9. Dice la palabra de Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como en un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se estableció. Amén. Ahora, hemos leído un pasaje que detalla un poco acerca de la creación. Hemos hablado de que Jesús creó todas las cosas y que por Él fueron hechas todas las cosas. Pero cuando miramos en el Antiguo Testamento, vemos que menciona un nombre, Jehová. Y tal vez algunos se van a sorprender de que el nombre Jehová también se utiliza para Jesús. Se utiliza para el Padre, pero se utiliza también para Jesús. Porque acabamos de leer en el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca. ¿Qué leímos en Juan capítulo 1? Que el principio era el verbo en principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué pasó? Que Él creó todas las cosas. Pero en el capítulo 33 o Salmos 33 vemos que dice Jehová creó todas las cosas, y que Él habló y que hizo las cosas. O sea que no es escándalo o no es antibíblico decir que Jesús también es Jehová. Vamos a ver otros pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender lo que hemos mencionado. Por esa razón, los invito a buscar en libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8. En esta ocasión Jesús está hablando con los líderes del pueblo judío. Los fariseos y los escribas estaban allí cuestionándolo, haciéndole preguntas para entraparlo en sus palabras. Y llega un momento en el versículo 56, cuando Jesús hace una declaración importante. Noten, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 56 en adelante. Dice la palabra de Dios: Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Interesante. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Se dieron cuenta de que Jesús estaba diciendo que había tenido contacto con Abraham. Y se sorprendieron. ¿No tienes ni 50 años y estás diciendo que has visto a Abraham? Ahora noten lo que dice la palabra de Dios, el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué dijo él? Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí se quedaron completamente sorprendidos los judíos, porque Jesús no simplemente estaba diciendo, yo soy, como tú y yo decimos, sí, yo soy el que está a la puerta. Sí, yo te estoy hablando por teléfono, yo soy. Él estaba declarando que Él era el yo soy, el que existe y no tiene ni principio y no tiene fin. Por esa razón, en el próximo versículo vemos, entonces, versículo 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. O sea que Él había declarado que Él es el gran yo soy. Vamos a ese pasaje en el Antiguo Testamento, cuando Jesús, cuando se expresa esta palabra del yo soy. Para eso vamos a invitarles a que busquen en sus Biblias, en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. En el libro de Éxodo capítulo 3 vamos a empezar en el versículo 13 de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, empezando versículo 13. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Dios: he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquel que subsiste por sí mismo, aquel que no fue creado, aquel que es eterno, el yo soy, te ha enviado. Dile eso. Y ahora Jesús está utilizando con los judíos, como hemos leído en Juan capítulo 8, yo soy. Se sorprendieron. Este hombre está diciendo que Él es Jehová. Así que tomaron piedras para matarlo. La Biblia dice que Jesús
vino a morir por nosotros. Pero el momento de morir por nosotros no había llegado. Por esa razón Jesús se escapó en ese momento, porque no había llegado su momento de morir por nosotros. No había completado su misión en la tierra. Así que no se le permitió a esa multitud a matar a Jesús en ese momento. Interesante que la Biblia declara que Cristo Jesús también es Jehová. Miremos un pasaje interesante que se encuentra en Mateo capítulo 10, que algunas veces no lo notamos, pero también declara lo mismo. Mateo capítulo 14, empezando versículo 15, Mateo 14, empezando versículo 15, la palabra de Dios dice lo siguiente. Ahí escucho algunas páginas todavía, llegando al lugar. Mateo capítulo 14, empezando versículo 25, dice la palabra de Dios. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que eso no se ve todos los días. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Estaban gritando, aterrorizados. El versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tal vez parece extraño, pero también en esta ocasión, de acuerdo a las palabras en griego que Jesús utilizó en ese momento, Él no simplemente estaba diciendo: soy yo Jesús. Él se estaba declarando el yo soy. Amén. Alabado sea su santo nombre. Las palabras que en griego que estamos mencionando son, que tal vez para nosotros significa casi nada. En español queremos escucharlo mejor, es yo soy, pero es ego eimi. Ego eimi quiere decir yo soy. La manera que se utilizan las palabras. En inglés, cuando uno lee la versión en inglés, no se ve claramente que Jesús está diciendo yo soy. Dice en inglés, it is I. Soy yo. No dijo yo soy yo. Interesante, pero es otro lugar donde Jesús dice que Él es el gran yo soy. Ahora vamos a ver un pasaje de la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, que tiene su paralelo o su cita en un Antiguo Testamento. Pero miremos, Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer del 1 hasta el 9 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando de un tiempo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés existía. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién? Cristo. Aquí está declarando Pablo que Cristo Jesús existía en el pasado. Interesante, seguimos leyendo. Versículo 5. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. O sea que ya tenemos el contexto de lo que se está refiriendo Pablo en el Antiguo Testamento. Ahora noten la palabra del versículo 9, las palabras. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Perecieron por qué? Serpientes. Pablo está declarando que
en una ocasión en el pasado tentaron a Cristo y perecieron una gran multitud de personas. Nuevamente, el versículo dice, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora vamos al pasaje en el Antiguo Testamento para ver cómo utiliza, de quién está hablando. Está hablando de Dios en ese tiempo, en el pasado, pero también utiliza un término del nombre de lo que llaman el tetragramatón, que es Jehová. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Vamos a ver registrado esta experiencia, como se declara, como acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 10. Número capítulo 21, versículo 5 en adelante. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová, ¿quién? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amén. Quedemos ahí. En el libro de 1 Corintios capítulo 10, dice Pablo, ni tentemos a Cristo como ellos hicieron y murieron por las serpientes. Cuando miramos en el libro de Números capítulo 21, dice que es Jehová, o sea, diciendo que Cristo es Jehová, el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente que aquel que caminó entre nosotros en el pasado, hace 2000 años atrás, no fue solamente hombre, pero el Dios Todopoderoso. Eso es maravilloso contemplarlo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea que no perezca, mas tenga vida eterna. El Dios Todopoderoso vivió en esta tierra una vida tal como tú y yo vivimos, y se ofreció como sacrificio por nosotros y murió por nosotros. Ahora quiero aclarar algo que tal vez algunos no consideran, y es que Cristo Jesús murió como ser humano, pero su naturaleza divina no murió, porque Dios no puede morir. Es algo un poco difícil para nosotros como seres humanos entender. Cuando Cristo muere en la cruz, muere su humanidad y no la divinidad, porque la divinidad no puede morir, porque Dios es eterno. ¿Claro? Si es así, digan amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Seguimos entonces estudiando lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado? Dios fue manifestado en carne.
Y aquellos que lo miraban, lo veían, parecía igual como cualquiera uno de ellos. Cuando lo miraban, no podían decir, oh, ahí va Dios caminando. Lo miraban como cualquier otro ser humano, porque Él se hizo humano. No dejó de ser Dios, pero se hizo humano. Alabado sea el nombre de Dios. Los ángeles maravillados que Dios se hizo hombre. Seguimos estudiando. Les invito a buscar en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer un pasaje empezando versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Gloria sea a su santo nombre. Quiero invitarles en este momento a leer un pasaje conmigo que es también maravilloso. Estamos hablando del libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Noten lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dios, hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ahora es interesante que se utiliza que Él se sentó a la diestra ¿de quién? De la majestad, del Padre. Y se reconoce aún entre los judíos que la derecha o la diestra es la posición de igualdad. No de menor, sino de igualdad. O sea que Cristo Jesús en esa posición se está indicando y se menciona varias veces. ¿Se acuerdan de esa ocasión cuando estaban delante de los líderes de Israel? Los fariseos, los escribas, los ancianos de la iglesia, del pueblo. Y le habló a ellos y ellos se enojaron de tal manera que querían matarlo con piedras. Y en ese momento, cuando le están tirando las piedras, él mirando al cielo, dice algo increíble. Que ve al Padre y que ve al Hijo a su diestra. Alabado sea el nombre de Dios. Mostrando igualdad con el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre, una cosa somos. Aquel que vino a morir por nosotros. ¿Quién es Jesús? La Biblia declara que es Dios. Los invito a buscar ahora en la palabra de Dios, Mateo capítulo 1 y versículo 23. Mateo capítulo 1 y versículo 23. Mateo capítulo 1 y versículo 23, un pasaje muy conocido, tal vez algunos al yo empezar lo pueden terminar. Dice la palabra de Dios lo siguiente: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Amén. Una vez y otra vez
pasaje tras pasaje, la Biblia declara que Jesús es Dios. Y cuando Él caminó entre nosotros, o sea, entre aquellos que vivieron hace 2000 años atrás, y Él hacía los milagros, se quedaban maravillados. Tal vez para nosotros parece un poco extraño que la gente mirando a Jesús, sanando, curando, dándole vista a los ciegos, se quedaban maravillados. Maravillados. Que aún así llegó un momento de cuando lo crucificaron. Para nosotros parece un poco extraño, pero es casi naturaleza humana dudar. Por eso, gracias a Dios, tenemos la santa palabra. Sabiendo Dios que nuestra mente, débil como está, si hubiera sido tal vez por palabra de otro y palabra de otro, palabra de otro, que llegan estas cosas a nosotros, tal vez sería difícil para nosotros comprender y aceptar estas cosas. Pero tenemos preservada para nosotros la palabra de Dios. Podemos leer por nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios. Y Dios en diferentes maneras y a través de los años ha preservado la palabra de Dios. Que aún entre los escritos judíos hay aquellos que interpretan que el Mesías, que todavía esperan algunos, los judíos, como pueblo, todavía esperan que llegue el Mesías. Todavía lo esperan. Pero aún en los escritos de ellos, interpretando la palabra de Dios, lugares como Isaías capítulo 9, Isaías 40, indican que el Mesías es un ser divino que va a venir. Aún entre los escritos de ellos. Pero tenemos claramente hoy traducida en nuestro propio idioma las palabras de Dios, preservada a través de los años, centenares de años. Y aún el descubrimiento de lo que es los escritos en el mar muerto, que es un milagro, que eso fue preservado, la gran mayoría del Antiguo Testamento preservado. Que no hay cuestión ni duda de lo que tenemos en nuestras Biblias, es tal como fue declarado por Dios a sus profetas. Tenemos palabras de vida, hermanos. Y Satanás, como león rugiente, está buscando maneras de impedir que nosotros dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque él sabe que son palabras de vida. Y los hijos de Dios, al estudiar la palabra de Dios, Dios se da cuenta de ese momento y trata de comunicarse con nosotros por medio de su palabra ya escrita y por medio del Espíritu Santo, que esas palabras son palabras de vida. Y que Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. Y que no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y por esa razón tenemos las palabras preciosas de Juan 3:16. Palabras que podemos meditar por toda la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que no se puede ni aún describir. Simplemente decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado. No dice que dio. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree y sigue creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Vida eterna por medio de su Hijo que murió por nosotros. Quiero invitarles a que me acompañen en el libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 13.
Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tal vez algunos están buscándolo y ya cuando mencioné Filipenses capítulo 4, versículo 13, ya dice, no tengo que buscarlo, yo lo conozco de memoria. Gracias a Dios por esta memoria que nos ha dado, que podemos saber qué dice la palabra de Dios si dedicamos tiempo a memorizar la palabra de Dios. Más real son para nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:13. Conmigo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Alabado sea el nombre de Dios. Considerando todo lo que hemos mencionado en esta ocasión, ¿de quién estamos hablando? Del Dios Todopoderoso. ¿Quién es quien nos fortalece? El Dios Todopoderoso. Y por esa razón, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Y para nosotros que creemos en Cristo, esto puede ser una realidad en nuestras vidas. Si creemos, es así. Si creemos y no dudamos, es así. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, podemos recibir fortaleza de Dios. Amén. Yo quiero invitarte en esta ocasión. Si es tu deseo comunicarle al cielo nuevamente, yo quiero que Jesús sea una parte de mi vida y que me fortalezca. Si te puedes colocar de pie indicando eso, alabamos el nombre de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero invitarte a orar conmigo en este momento. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos por ese gran amor. Te agradecemos que Cristo vino a morir por nosotros. Que el Dios Todopoderoso vino a morir por nosotros. Te agradecemos por Cristo Jesús. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu Espíritu Santo. Te pedimos que sea una realidad en las vidas de tus hijos aquí. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Te rogamos, Padre, que tu nombre sea glorificado.